¿Sabías que en China existe una ciudad que es como Las Vegas? Personas de todo el continente asiático vienen a apostar. Tiene algunos de los casinos más grandes de todo el planeta, edificios y espectáculos de luces de lo más impactantes. En muchos aspectos está mucho más cool que Las Vegas, en otros más bastante decepcionante. En este video exploraremos Las Vegas de Asia, Macao. Años queriendo conocer este lugar y al fin aquí nos encontramos. Macao, una ciudad de poco más de 600,000 habitantes, ubicada al sur de China, que políticamente es parte de este país, pero culturalmente no del todo. En Macao pasa algo muy similar a lo que sucede en Hong Kong, territorio del cual hablamos muy recientemente en el canal, pues durante muchísimo tiempo fue una colonia europea. Los portugueses ocuparon estas tierras por cerca de 500 años. De hecho, dato curioso, se dice que esta fue la primera y la última colonia europea en el continente asiático hasta el año de 1999, que fue liberada por los portugueses y se llegó a un acuerdo con China que Macao se operaría de manera, entre comillas, independiente, con sus propias leyes, sus propios sistemas durante 50 años, hasta el año de 2049, cuando pase a ser oficialmente de China, operada en su totalidad por el gobierno de uno de los países más poderosos de todo el planeta. Y es bien curioso que hasta la fecha el portugués sigue siendo uno de los idiomas oficiales. La mayoría de los letreros en la calle estarán escritos primero con caracteres chinos, después en portugués, un contraste de lo más curioso, de lo más peculiar. Si quieren conocer más sobre este tema, les recomiendo que vayan a ver el reportaje de Hong Kong, en el cual indagamos más a fondo de esta curiosa situación. A la fecha en que grabo, Macao sigue teniendo su propia moneda, que es la pataca macaense, equivalente a unos 8 por dólar. Siguen gozando de ciertas libertades de expresión en su prensa y en sus redes sociales. Por ejemplo, aquí funcionan perfecto las redes de Facebook y de Google. Y da mucha curiosidad qué pasará en el año 2049 cuando esta fecha de expiración llegue. ¿Será que desaparecerá por completo el portugués? ¿Ya se usará en todo el territorio el yuan? ¿Ya se prohibirá por completo la libertad en la prensa, en las redes? Tan solo el futuro nos lo podrá decir. Pues bueno, suficiente contexto, suficiente introducción. Comencemos a explorar. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Macao, así que diré Woman Zoba Partiu. Como les contaba en un inicio, a esta ciudad se le conoce como Las Vegas de Asia. Esto no es solo porque ambos sitios sean capitales de los apostadores, sino porque incluso estéticamente se parecen muchísimo. En muchos aspectos, Macao incluso parece un copy-paste de Las Vegas, en cómo son sus calles, en sus masivos casinos. Aquí también tienen su versión del MGM, del Wynn, del Venetian, etc. De hecho, nosotros justamente nos estamos hospedando en el Hotel Veneciano y es igualito. Tienen sus tan icónicas góndolas, la recepción para hacer el check-in es idéntica, sus techos que simulan pinturas antiguas, colores del cielo. Incluso a las habitaciones no les cambiaron, pero ni un poquito. Yo ya me he hospedado en el Venetian de Las Vegas y se los puedo decir, sí, está todo idéntico, solo que con la muy importante diferencia de que la mayoría de las tiendas y restaurantes serán asiáticos. Me parece bien interesante este contraste, que estamos pues prácticamente en el mismo hotel de Las Vegas, acá con el techo pintado como el cielo, ¿no? Las casitas que simulan las calles de Venecia, la zona de comida rápida, pero pues venden claramente pura comida asiática. Patito laqueado, sabroso, suculento, comida de Chongqing Express, comida tailandesa por acá, comida japonesa por aquí, vende comida muy picante de China. Sí, es todo igualito, pero en lugar de tener McDonald's, Burger King, Subway, Pizza Hut, etc., son puros lugares de comida de Asia. Macao es una de las pocas ciudades en el este asiático en donde apostar es 100% legal. Esto hace que turísticamente sea tan exitosa y redituable, y explica por qué China no quiere quitar el dedo del renglón. Tan solo hagamos cuenta, si esta es la única ciudad con casinos para una población de más de 1,400 millones, imagínense la cantidad de dinero que podría aportar a su economía
local. Muchos afirman que con una administración correcta, esta ciudad podría ser hasta 10 veces más redituable que Las Vegas. Y es que a la fecha en que visito, sí que en muchos aspectos Macao es mucho más impresionante. Por ejemplo, aquí actualmente tienen el casino más grande de todo el planeta, pero en muchos aspectos más, la verdad es que Macao me ha resultado bastante decepcionante. Lo diré como lo siento, no es para nada tan divertida como Las Vegas. Las cosas se sienten mucho más cuadradas, las regulaciones son mucho más estrictas. Cuando uno va, por ejemplo, a apostar a los casinos de Las Vegas, hay un ambiente de fiesta muy amigable, todos platican con todos, hay música, el dealer de las cartas echa uno que otro chistecito, tenemos a la clásica mesera guapa coqueteando con los clientes para propinas mejores. Se siente el ambiente muy alegre, muy ameno, se los digo con confianza, he visitado Las Vegas muchas veces. Aquí en Macao el tema de las apuestas es mucho más serio, nada de música, las personas no están tomando realmente alcohol, en la mayoría de las barras nada más te ofrecen que si tu juguito, que si tu tecito caliente, y si ganas por ejemplo en el blackjack no va a pasar que todos se van a emocionar por ti, te van a aplaudir, si gana alguien en los dados no va a haber este sentimiento de euforia, más bien aquí las personas vienen a apostar por mera ludopatía y vienen meramente a eso, a apostar más no a fiestear. Esto también se aprecia muchísimo en las noches, no es como que aquí se ofrecen shows de Cirque du Soleil, teatros, espectáculos de comedia, DJs famosos internacionalmente tocando en discotecas diferentes cada noche, pool parties, descontrol. Si vienes a Macao con esa intención de despedida de soltero, de pasar la rockstar, vas a acabar muy pero muy decepcionado. Salimos a dar una caminata por la noche y debo decir que estoy un poquito decepcionado, porque sí, está todo muy bonito, muy lindos edificios, muchas luces, bellísima infraestructura, pero nos damos cuenta de que Macao no es realmente una ciudad de fiesta. Claro ejemplo es que chequen, hoy es un viernes por la noche, son las 8:49 p.m, esta es la calle que vendría siendo el equivalente al Strip de Las Vegas y está todo súper vacío. En Las Vegas un viernes a esta hora ya sería un completo descontrol, gente tomando en la calle, extraños conversando entre sí, música por doquier, shows, bailes. La concepción que tenemos de Las Vegas en el occidente es descontrol, queda retratado muy bien con la clásica frase de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Uno va ahí con la intención de descontrolarse, la despedida de soltero, vas a beber, vas a ir a fumarte un porro legal. Acá te intentas fumar un porro, vas a la cárcel de por vida. Abres una cerveza en la calle, seguramente llega la policía por ti. Son conceptos diferentes. La gente viene aquí más a apostar, a estar en el casino que a enfiestarse. Se puede decir que hasta para estar en familia. Ahora, punto positivo de esto es que chequen qué limpio está todo. No hay ni un solo pedazo de basura en las calles. Las Vegas, la verdad es que sí es una ciudad bastante sucia, llena de campamentos de homeless por todos lados. Por las noches llega a ser un poquito molesto la cantidad de drogas fuertes que te ofrecen los dealers a cada rato. Entonces, unas por otras, pero sí, es más que evidente, Macao no es una ciudad de fiesta como lo es Las Vegas. Es que vean, no me la termino de creer. ¿Cómo es que la calle principal en un viernes por la noche está tan vacía? Tenemos la Torre Eiffel como en Las Vegas, tenemos el MGM como en Las Vegas, las luces como en Las Vegas, todo idéntico, pero ¿dónde están mis borrachos por las calles? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el descontrol? Pero a ver, aún así sí está bien chido que tiene infraestructuras muy impactantes. Vean cómo este hotel tiene una rueda de la fortuna incorporada a su estructura. Jolo Borgos, y hay construcciones muy apantalladoras. Diferentes tipos de planes. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Una ciudad más de fiesta o más así nada más para ir a caminar y chilear? Y apostar, eso sí. Vean qué chido. Aquí también hay show emblemático de fuentes con luces. Tal como en el Bellagio de Nevada, aquí es en el hotel Wynn Palace. Y está bien chido. Me atrevería a decir que incluso visualmente es más
cool. Pasa un teleférico que le da la vuelta. Está lindísimo. Vamos a preguntar dónde se compran los boletos para eso. Yo quiero subirme ahí. Está chidísimo que subirse al teleférico es gratis. De verdad, ni un peso te cobran y pasas junto a unas cabezas de dragón, das la vuelta. No, está chidísimo. Esto en Las Vegas no sería gratis, pero ni de coña. Te venderían tu boletito que si en $35. Fila eterna como de 2 horas para subirte. No, hombre, está chidísimo. Me ha gustado. Como les contaba, en Macao a la fecha en que grabo aún se pueden abrir las redes sociales de nuestro lado del mundo, lo cual lo hace sumamente conveniente para aquel que viene a turistear. Puedes estar subiendo historias al Insta, mandándole fotos a la mamá por WhatsApp, y vaya que yo lo estoy haciendo y de manera ilimitada porque una vez más me mantengo conectado utilizando Holafly. Gracias Holafly por patrocinar nuestros reportajes. Holafly es este servicio excelente que yo suelo utilizar para mantenerme conectado en mis travesías por el mundo. Es muy fácil comprar los planes por internet, se instalan rapidísimo con un código QR y ofrecen datos ilimitados en prácticamente todo el planeta a precios muy competentes. Un hackcito adicional que yo les puedo compartir es que con Holafly, sin importar que estés viajando por el interior de China, aún así puedes abrir las redes sociales de nuestro lado del mundo sin ningún problema, porque operan por medio de un servidor que en China funciona con roaming. Entonces todo lo que es Facebook, YouTube, WhatsApp, etcétera, abre sin problema, sin que te tengas que bajar un VPN o algo similar. Al menos a la fecha en que grabo este video funciona muy bien y se los puedo corroborar. Tenemos código de descuento especial del canal para cualquier compra y recarga, link abajo en la descripción. Gracias Holafly por una vez más patrocinar nuestros reportajes. Continuamos explorando. Más allá de los masivos casinos y hoteles, cuando uno se adentra hacia la zona en donde la gente realmente vive, la vibra y la arquitectura cambian muchísimo. En muchos aspectos esta parece una ciudad europea, con calles adoquinadas y casas de estilo occidental por doquier, solo que con todo escrito en chino. Y esa creo yo que es la más importante diferencia entre Las Vegas y Macao. Que Las Vegas es una ciudad bastante nueva que creció alrededor de los casinos y en muchos aspectos se siente muy falsa y fabricada. Macao, al contrario, es una ciudad con más de 500 años, algunos estiman miles de años de antigüedad, en donde la civilización ya existía mucho antes que los casinos. Me resulta fascinante que a pesar de haber muchas iglesias, incluso catedrales, el cristianismo no se apoderó de la sociedad. Hasta la fecha, la mayoría de las personas se identifican como taoístas o budistas, religiones que predominan en el resto de China. Que por cierto, del punto en donde estamos parados ahora, si manejamos unos 15 minutos al norte, llegamos a la frontera oficial con la tierra principal de China. Es bien loco cómo tienen muchísimos filtros de seguridad, necesitas un visado para pasar de lo que es China a China. Nosotros, por ejemplo, llegamos a Macao desde Hong Kong. Cruzamos el larguísimo puente de 55 kilómetros que atraviesa el océano y tuvimos que pasar diferentes filtros, mostrar nuestro pasaporte, hablar con agentes de migración, todo porque la situación política es sumamente complicada. Pero sí, recorrer esta zona de Macao es otro rollo por completo. Aquí sí no tiene nada que ver con Las Vegas. ¡Órale, qué vivos se sienten por aquí! Chequen cuántos turistas. Este es un spot muy popular para las fotos. Acá chequen, en las ruinas de la catedral. Acá unas cuantas personas jugando baloncesto, muchos espectadores. Y sí, les digo, todos los edificios así, es una mezcla interesantísima. Me siento en una ciudad europea, pero pues rodeado de puras personas con ojo rasgado, letreros en chino por doquier. Es un contraste curiosísimo, me la estoy pasando muy bien. ¡Ay, ya entendimos! Aquí está el verdadero movimiento turístico. ¡Wow! ¡A su madre! Vean esto, está pero de verdad llenísimo. Por todos lados te venden estas tartitas de huevo. La verdad son una verdadera delicia. Chequen, por doquier, es gran atractivo turístico venir a comer estas delicias.
Ay, son súper riquísimas. Larga vida estas tortitas de huevo dulces. Ala, ¿y cómo les gusta el durian aquí? Sí saben esta fruta que ya hemos probado antes en el canal, que a mi parecer, con todo respeto, huele a basura. Es muy, muy olorosa. Y aquí te lo venden en dulces, en galletas, en helados. Les encanta lo oloroso, pero sabroso a mis carnales. ¿Fale portugués? Chinese, ok. Portugués no, Chinese yes. Ok. Le he preguntado a varias personas, a varios vendedores si hablan portugués. Porque pues sí, es un idioma oficial, ¿no? Uno creía que lo hablan, pero no, para que no haya la duda. Es un idioma oficial más por razones históricas, pero la gente realmente no habla portugués, ¿ok? Es chino, es lo que es. Y bueno, vamos a ver si en helado chance me gusta. Vean, me compré un heladito de durian con riesgo de acabar vomitando en este video como nos pasó en Vietnam. Pero vamos a ver, tal vez en esta presentación sí que está sabroso. A ver qué tal, la curiosidad mató al gato. Empezamos con un buen olfatón. Oh. Es que es bien fuerte, no manches. Huele como a cuando tu mamá te dijo que sacaras la basura hace 4 días, ¿no? Y te dejó las bolsas ahí en la cocina y se te olvidó, ¿no? Entonces en ese un día tu mamá te dice así de Jorgito, sí sacaste la basura y tú en la madre. Y ya se acumuló todo el olor con los líquidos en la bolsa. A eso a mí me huele. Ok, pero chance en heladito sí que está sabroso. Vamos a ver, vamos a probar. Es un poquito más agradable que la fruta así sola, pero sigue sin ser agradable. Con todo respeto, ¿ok? Para mi banda asiática viendo este video, sé que sobre todo en Asia del Este les encanta esta fruta, pero no acabo de tolerarla. ¿Saben qué estaría bueno? Un Jibbit de un durian para los Crocs, ¿no? Aquí una frutita, un duriancito, eso sí que se vería perrón, a ver si encontramos. Pero que no huela, que no sea un Jibbit rascahuele, ahí sí. No, sí, cuando uno come y huele esta fruta de cerca, entiende por qué incluso en trenes, en autobuses públicos, está sumamente prohibido abrir un durian. Es una fruta incómoda, pero aquí les crece muchísimo. Es el oro más oloroso que existe. Vean qué cool. Ahorita pasamos por una tienda de Crocs y me compré unos Jibbits para ponerle a mis vamos a darle. Me compré este dado muy emblemático de Macao, ¿no? Pues la ciudad de las apuestas. Y también esta coronita que como ahorita hay una gran exhibición de Jean-Michel Basquiat, pues te venden los Jibbits, los cuales pondremos, claro que sí, en los Crocs de Luisillo. No es exageración que diario los he estado usando. Me encantan. Ya huelen a pata de que no me los quito. ¿Dónde los pondremos? Yo creo que aquí junto al de Gran Malito este queda chido. La corona. Uf, sí, ahí está. Creo que queda chido. Y así dejo el de la izquierda sin Jibbits porque pues el diseño me gustó mucho. Como que me gusta dejarlo así sin nada. Creo que se ve más perrón. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se luce? Uf, esto les quería enseñar. De esto les quería platicar. Es relativamente común ver automóviles que tienen 2 placas o incluso 3. Esto es porque como muchas personas tienen que cruzar hacia el lado principal de China o bien a Hong Kong, no se puede circular con placas de aquí, necesitas tener placas forzosamente de allá. Entonces es legal tener más de una placa en tu automóvil para que puedas transitar sin problema. Y sí, les digo, he visto a coches hasta con 3 placas. Una cosa bien curiosa y bien cara. Si es un lujo que no todos se pueden dar. Si sale una buena lanita multiemplacar tu vehículo. Pues conclusión sobre Macao. Yo diría que vale mucho la pena visitarla, pero no con la intención de enviciarte y pasar la bomba. Uno viene más aquí para asombrarse con los contrastes, para apreciar cómo es una ciudad europea en el continente asiático y para intentar entender un poquito mejor la complicadísima política de China. Como lo han visto ustedes, los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.